¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 24ª clase virtual de matemáticas. Hoy es 13 de mayo de 2020. Aquí hay unos consejitos de un astronauta para el aislamiento. Hay que seguir un horario, hay que relajarnos, hay que procurar dormir bien, hay que encontrar un pasatiempo, hay que escuchar a los expertos y lavarnos las manos. No olvidemos lavarnos las manos frecuentemente. Muy bien, hagan un comentario antes de las 8:05 para tomar lista de presentes. Muy bien, vamos a hacer un repasito o vamos a hacer un redondeo de los números complejos. Los números complejos se representan en un plano que se llama plano complejo. Este es el plano complejo, formado por el eje de las X, que se llama el eje real, y el eje de las Y, que es el eje imaginario. La parte real de un número complejo se representa en el eje real y la parte imaginaria se representa en el eje imaginario. ¿Sí? Entonces recordamos que un número complejo tiene la forma binómica parte real más parte imaginaria por i. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo representar en el plano complejo los números imaginarios z1, 2 menos 4i, z2, menos 5 más 3i, y z3, menos 1 menos 4i? Muy bien, para encontrar z1, 2 menos 4i, se localiza 2 en la parte real y menos 4 en la parte imaginaria. Y aquí donde se crucen estas coordenadas, ahí aparecerá exactamente Z1. ¿Cómo estará Z2? Z2 son 5 unidades en sentido negativo en el eje real y 3 unidades en sentido positivo en el eje imaginario. Es decir, aquí en este punto está Z2. Y finalmente Z3 sería menos 1 en el eje real y menos 4 en el eje imaginario. ¿Ok? Estos puntitos en donde puse estas flechitas se llaman afijos. Ahora, nosotros hemos manejado la forma binomia o binomial de un número complejo, pero un número complejo también se puede expresar en forma polar. Y esta es la manera en que representamos un número complejo en forma polar. Necesitamos este valor, este vector r, y necesitamos este ángulo con respecto al eje de las X. ¿Sí? Esta R se llama módulo. Es la longitud de este vector donde está ubicando, está apuntando precisamente el número imaginario. Ahora, este ángulo θ se llama argumento. Este ángulo es el ángulo que forma R, el módulo, con el eje de las X. Siempre se toma esto en sentido opuesto al giro de las manecillas del reloj, es decir, en el sentido positivo para los ángulos. ¿Cómo cambiamos un número complejo de la forma binómica a la forma polar? Bueno, pues partimos de que tiene la forma a más bi y podemos calcular el módulo a partir de las componentes del número complejo mediante el teorema de Pitágoras. Acá se forma un triángulo rectángulo, aquí esta medida es A y esta medida es B. El cateto adyacente mide A
el cateto opuesto mide B y R sería la hipotenusa. Entonces, lo que hacemos simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras, que diría que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si los catetos miden A y B, entonces los cuadrados serían A cuadrada más B cuadrada, y al sacar la raíz cuadrada obtengo R. Para calcular el argumento lo haremos mediante la tangente. Vean, el ángulo, la tangente de este ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, sí, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vale B, el cateto adyacente vale A, y entonces el ángulo θ es el arco tangente de B entre A. ¿De dónde salen B y A? Pues salen acá, de la forma binómica del número complejo. Esta fórmula no nos da directamente el valor del argumento, ya que tenemos dos posibles valores que se diferencian en 180 grados y tienen la misma tangente. Entonces, para saber cuál de los dos ángulos es el correcto, tenemos que considerar en qué cuadrante se encuentra el ángulo. ¿De acuerdo? Como sabemos, si A y B son positivos, entonces se encuentran en el primer cuadrante. Si A es negativo y B es positivo, entonces se encuentra el número en el segundo cuadrante. Si tanto A como B son negativos, están en el tercer cuadrante. Y finalmente, si A es positivo y B es negativo, entonces se encuentra en el cuarto cuadrante. Si está en el primer cuadrante, el ángulo estará entre 0 y 90 grados. Si está en el segundo cuadrante, el ángulo estará entre 90 grados y 180 grados. Si está en el tercer cuadrante, el ángulo estará entre 180 grados y 270 grados. Y si está en el cuarto cuadrante, el ángulo estará entre 270 grados y 360 grados. Ahora, vamos a tener que aprender a calcular la raíz de un número complejo, en particular la raíz cúbica, pero bueno, sabiendo ahora cómo pasamos un número complejo de la forma binomial a la forma polar, entenderemos cómo es que aparecen ciertas funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y arcotangente en el tema de los números complejos. Ahora nos enfocaremos a obtener la raíz enésima, cualquier raíz de un número complejo. Es decir, vamos a calcular algo de la forma a más bi a la 1 sobre n, o bien a menos bi a la 1 sobre n. Estas raíces las vamos a obtener aplicando una formulita que por el momento la vamos a utilizar, pero no la vamos a demostrar porque nos tardaríamos muchísimo tiempo. Entonces, la raíz n de a más bi es la raíz n de r por el coseno del argumento más 2pi, que es una circunferencia completa, 360 grados, por kappa entre n, más i, la parte imaginaria, por el seno de el argumento más 2pi por kappa entre n. De manera muy similar, a menos bi, la raíz enésima de a menos bi, es igualita a esta, excepto por el signo que está entre la parte real y la parte imaginaria. En estas relaciones, obviamente r es el módulo, θ es el argumento, 2pi
es el ángulo que corresponde a una circunferencia completa, es decir, 360 grados. Kappa es un coeficiente entero que varía desde 0 hasta n-1 y n es el grado del radical. N varía según la raíz. N es igual a 2 para la raíz cuadrada, n es igual a 3 para la raíz cúbica, n es igual a 4 para la raíz cuarta, etc. Vamos a tratar de encontrar las 3 raíces cúbicas de 4 más 3i. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el módulo. Aquí está la formulita, es el teorema de Pitágoras. Entonces me queda 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, me quedaría 16 más 9, me quedaría 25. La raíz cuadrada de 25 es 5 y por lo tanto R, el módulo, vale 5. Ahora calculamos el argumento. El argumento, como sabemos, es el arco tangente de B sobre A. En nuestro caso será el arco tangente de 3/4 o de 0.75. Y por lo tanto el ángulo θ, el argumento, va a ser aproximadamente de 36.87 grados. Como n es la raíz cúbica, como n vale 3, entonces sabemos que kappa variará entre 0, 1 y 2, que serían las 3 raíces cúbicas. La primera raíz cúbica es con kappa igual a 0. Entonces, la primera raíz cúbica de 4 más 3i sería la raíz cúbica de 5 por el coseno de el ángulo más 2pi por 0. Pero pues al multiplicar por 0 se anula y entonces solo me queda el coseno del ángulo entre 3 más i por el seno del ángulo del argumento entre 3. Entonces el ángulo 36.86 cifré entre 3 sale 12.2899. Entonces aquí nada más estoy sustituyendo acá. Aquí 5 a la 1/3 ya lo muestro como la raíz cúbica de 5 por el coseno de 12.28, esto que resultó ser 0.9770, más este valor otra vez, raíz cúbica de 5 por el seno de 12.2899, que resultó ser 0.2128i. La i que estaba aquí multiplicando, bueno, pues ahora ya la puse de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de 5? 1.7099, esto que está aquí, por esto que era el coseno de 12 grados y fracción, más, otra vez, 1.7099 por el seno de 12 grados 28, 12.28, que es esto, por i. Entonces al multiplicar este por este me dio 1.6707, más al multiplicar este por este me dio 0.3639 i. Y esta sería la primera raíz de este número. La segunda y la tercera raíces se hacen variando kappa como 1 y como 2. Recuerden que 2pi son 360 grados, entonces aquí se sumaron 360 grados y aquí se sumaron 720 grados al argumento. Se sigue el mismo procedimiento y terminamos. Encontramos las raíces del número imaginario. Ok, entonces mándenme su evidencia para que reciban su asistencia antes de las 9 de la mañana a mi correo. Gracias, nos vemos mañana.